Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Les saluda Jessica Honorio Vidal. Hoy, lunes 29 de agosto del 2022. Vamos a detallar la información que tenemos en el diario Perú 21 y vamos a iniciar con el titular. El Poder Judicial dispone 30 meses de prisión preventiva para Jennifer Paredes. Sin corona, juez dictó medida para asegurar la investigación como ocurrió antes con Humala, Nadine, Keiko Fujimori, PPK y Villarán. Alcalde de Anguía corrió la misma suerte. Además, tenemos otra nota, la tradicional procesión de la bandera. Tacneños abuchean a Pedro Castillo y arrojan huevos. En la página 6 nos dice, Fiscalía cita a ministros que firmaron decreto para entregar obras a dedo. Vázquez, Frank, Torres y Alvarado deberán responder a la Fiscalía. Muy bien, vamos a detallar la información con respecto a Jennifer Paredes y alcalde de Anguía. Van a prisión preventiva por 30 meses. Que nos dice, el juez Jenny Gómez acogió en la parte del pedido de la Fiscalía y dispuso el internamiento de los allegados al presidente Pedro Castillo en un penal. Ambos son investigados por el presunto delito de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Para esto estamos conectados con el excongresista Richard Arce y también columnista de Perú 21. Vamos a conversar con él y conocer un poco más de la información. Buenos días, Jessica. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Muchas gracias. Es un gusto también. El día de ayer nos enteramos de lo que ha dictado el juez en relación a la señorita Jennifer Paredes. Nos hemos enterado que son 30 meses de prisión preventiva para Jennifer Paredes y también para, en este caso, el alcalde de Anguía, José Nedil Medina. ¿Cómo ve esta situación que se está desarrollando? Sí, en principio expresarte que no es ninguna alegría, no causa ningún sentimiento a favor de que una persona purgue cárcel, ¿no? Yo creo que es una situación de las más duras que puede pasar un ser humano, purgar cárcel. Entonces, ahí hay un tema empático porque definitivamente yo percibo que este es un problema mayor que recae en el propio presidente, ¿no? Y causa mucha extrañeza que si dice que es su padre, le haya expuesto a este nivel, ¿no? No solamente a Jennifer Paredes, ¿no? Están los cuñados, está la propia esposa Lilia Paredes, inclusive le han encontrado al hijo dinero de por medio, una cantidad bastante grande, ¿no? No creo que un jovencito de la edad de 16, 17 años tenga esa cantidad de dinero en cualquier familia, ¿no? Objetivamente, más aún en un país donde hay muchas carencias y necesidades, ¿no? Pero es una situación complicada, se esperaba la carga de la sustentación que ha hecho la Fiscalía sobre obstrucción a la justicia, sobre todo, con la pretensión de esconder las cámaras en Palacio de Gobierno, de no facilitar que la Fiscalía acceda a los espacios para que pueda ubicar y esconderla, en otras palabras, a Jennifer para no entregarse el día que le había requerido la justicia, ¿no? Sabiendo que tenían información fehaciente de que estaba en Palacio, ha ayudado finalmente a completar la tesis de parte de la Fiscalía y en este caso el Poder Judicial ha aceptado la prisión preventiva de Así es. 30 meses, ¿no? Ojo también con ese detalle, ya no es que tenga una gradualidad en función del delito gravoso que se haya cometido, ¿no? O sea, por ejemplo, puede haber violaciones, puede haber asesinato y le dan máximo 9 meses de prisión preventiva. Significa más bien que es el periodo en el cual se va a tener sentencia y en función de la complejidad de los casos que se investigan se puede dar hasta 36 meses, ¿no? En este caso, el juez considera que 30 meses es tiempo suficiente para que se pueda tener una sentencia al ver las evidencias también que ya se han ido mostrando. Claro, y creo que una de las cosas que podemos también mencionar es con respecto al abogado de Hugo Espino, pues indica que los fundamentos de prisión confirman la veracidad de las declaraciones de Hugo Espino, es lo que nos dice el abogado Juan Ramos. Entonces, de alguna manera, se está corroborando, se está viendo que esta decisión hay mecanismos que van llevando a una posición de
evidencias verdaderas. Y ayuda a sostener lo que ya se ha venido denunciando hace tiempo, ¿no? Porque el fin de semana seguramente ustedes han estado accediendo y han estado leyendo Perú 21 y también otros diarios, ¿no? Que han hecho una compilación de la información sobre las declaraciones de estos hermanos Espino, que al final son simples testaferros, ¿no? Y cuando uno trata de, a ver, ponerse en el zapato de los defensores, de los supuestos defensores de Pedro Castillo y Perú Libre, si uno se pone a analizar la coherencia, la consistencia, la veracidad y sobre todo la correlación de hechos, ¿no? Que narra y que tienen evidencias para demostrar, como por ejemplo las visitas a Palacio de Gobierno, los depósitos de dinero que le hacía, ahora nos enteramos que el propio alcalde con dinero del municipio y todo. Entonces, uno se pone a pensar, ya, vamos a seguir la tesis de los negacionistas, ¿no? Entonces van a decir que es un invento. O sea, tendría que ser Hugo Espino un gran cuentista, ¿no? O sea, tener la capacidad, o sea, superarle a Gabriel García Márquez para que nos cuente una historia de tal magnitud, ¿no? No sé si me entienden Efectivamente. en el sentido de la figurativo de que estoy tratando de mostrar que es tan cruda la narración de la colaboración eficaz que compromete seriamente al gobierno, que no cabe duda, no hay, no hay forma de no entender y tratar de negar la realidad porque estaríamos ante la presencia de un personaje que elucubra una historia fantástica, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Es simplemente la narración de los hechos en el que está involucrado el propio presidente Castillo como presunto líder de la organización criminal para direccionar obras, para aprovecharse y favorecer a sus familiares y al entorno familiar en torno de los proyectos de licitación, ¿no? Claro, y que se va corroborando a través de la investigación que vamos viendo en este proceso. A esto se le suma también, en este caso, en relación al presidente Pedro Castillo, luego de exigir la sanción al coronel Colchado, donde pide que sea sancionado y retirado. También el sábado nos enteramos a través de la resolución suprema publicada en El Peruano que está realizando cambios a altos directivos de la Policía Nacional. Efectivamente, usted además hace una columna en Perú 21. ¿Qué nos puede decir en relación a este actuar desde el gobierno? Es lamentable lo que viene aconteciendo con la Policía Nacional porque es una instrumentalización de un poder público que tiene una gran responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana para instrumentalizarlo en favor de intereses particulares, ¿no? En el caso del gobierno de Pedro Castillo, que no tiene nada que ver con los intereses del país, ¿no? Y lo peor, buscando impunidad, ¿no? Eso hay que denunciarlo. Por eso el hecho que vimos, el hecho grotesco que vimos la semana anterior, viendo a dos efectivos de la policía atarle los zapatos al presidente de la República después que salió con una serie de argumentos falaces que lo único que mostraban era más bien su petulancia y que no tiene escrúpulos, ¿no? Entonces, esa figura gráfica se ve cristalizada con esta decisión del presidente de nombrar al nuevo director de la policía, al nuevo jefe de Inspector. inspectoría y al jefe del comando, ¿no? Que son oficiales que inclusive en el caso de uno de ellos lo asciende en agosto. Fíjate, los procesos de ascenso son complejos y tienen un procedimiento. Imagínate tú como alto oficial que estás pretendiendo ascender a un cargo y ves que por intromisión política ascienden a otro en un contexto que no corresponde al proceso de ascenso, ¿no? Y peor aún, cuando empiezas a ver el legajo de estos policías, algunos de ellos inclusive fueron destituidos por falta grave, porque inclusive iban a tener prisión preventiva porque están involucrados inclusive en estos casos de, de estos policías que han estado haciendo ajusticiamiento fuera de la ley, ¿no? Y yo recuerdo bien, yo estuve en la Comisión de Defensa, se investigó y era evidente, ¿no? La manipulación que hacía, había un tal Rabines, que era el operador, el que inclusive asesinaban gente con tal de mostrar supuestos operativos, ¿no? Que tenían Ujú. éxito cuando en realidad lo que estaban inclusive es asesinando personas, ¿no? Entonces, uno de los oficiales que ha ascendido es ahora justamente un alto mando de la policía, ¿no? Que curiosamente Pedro Castillo lo repuso, lo ascendieron a general y ahora en menos de 3 meses, ahora es
teniente general, ¿no? Es Claro. realmente lamentable lo que Eso viene es lo que aconteciendo llama la porque atención y la suspicacia, ¿verdad? En nombrar a un nuevo inspector general de la policía luego de haber solicitado una sanción para el coronel Colchado, quien es parte del equipo especial de corrupción y además estuvo presente en el allanamiento de Palacio de Gobierno donde se buscaba detener a la señorita Jennifer Paredes. ¿Usted cree que esta es una clara muestra de buscar una especie de venganza, de tratar de sacarlo al coronel? definitivamente el objetivo es claro. El objetivo se llama Herbie Colchado y es realmente lamentable porque es de los pocos oficiales que tienen que ser reconocidos públicamente por su profesionalismo, por su compromiso, por su responsabilidad, trabajo encomiable que realiza en la policía, ¿no? Por eso también titulé el fin de semana otro artículo que decía Honor y Gloria para el coronel Colchado, ¿no? Porque como lo decía en el artículo, yo fui testigo del trabajo profesional que se hizo y nos permitió en Apurímac tener al final desarticulando varias organizaciones criminales en municipios, ¿no? 20 alcaldes presos, un exgobernador regional preso en Apurímac, gracias al trabajo encomiable de la DIVIAC, en paralelo con el trabajo de la fiscalía, ¿no? Fiscales honestos que en Apurímac se tomaron la responsabilidad de actuar con la justicia, ¿no? Entonces, eh, realmente es bien curioso porque el coronel Colchado durante un periodo fue justamente cuestionado porque se le acusaba del suicidio de Alan García. Y esa vez arreciaban los fujimoristas, los apristas contra el coronel Colchado y lo mismo. Inclusive ya lo llamaban policía política. Ahora, los que supuestamente en ese momento cuestionábamos el accionar deplorable del fujiaprismo, ahora son los que tratan de cuestionar al coronel Colchado cuando él lo único que está haciendo es trabajar, ¿no? Y él tiene una Así es. frase célebre, ¿no? Dice, ¿qué culpa tengo yo de que los delincuentes ahora sean de cuello y corbata, ¿no? Y que tenga que capturar corruptos y que estén en política. Es su función, es simplemente su trabajo. Y lo que ha hecho el Palacio de Gobierno es cumplir una orden judicial. No hay forma de que se le puede acusar de abuso, de autoridad o de pretensión. Él está sujeto además a las decisiones que toma la fiscalía, ¿no? Es una muestra evidente de la intromisión de Pedro Castillo en las investigaciones fiscales, obstaculización a la justicia y esto, o sea, leen ayer la resolución de prisión preventiva, es uno de los principales argumentos. Ojo, ni siquiera todavía el juez en esta primera instancia ha hablado de la grosera denuncia que han puesto en la inspectoría para sacar a Colchado y esta remoción de los altos mandos de la Policía Nacional. Pero ese será Así el es. argumento que seguramente la Fiscalía utilizará en segunda instancia, ¿no? Cuando vayan a una corte superior a ver la apelación que ya han hecho, ¿no? De la prisión preventiva que será de acá 2, 3 semanas, de repente un mes, ¿no? Estaremos Así es. atentos para estar viendo cómo se va a desenvolver este caso bastante vergonzoso donde el propio presidente está involucrado en actos de corrupción y no es ninguna persecución. Estamos siendo claros y objetivos. Acá hay corrupción de por medio. Así es, efectivamente vamos a enterarnos más adelante seguramente el desarrollo de este proceso. Muchas gracias, Richard Arce, por acompañarnos hoy día. No, el gusto como siempre, ¿no? A la espera de que esta situación nos ayude a esclarecer. Sabemos de la polarización del país, sabemos de que esto está generando mucho dolor porque hay mucha división cuando se requiere unidad, pero objetivamente frente a esta circunstancia donde el gobierno polariza, tenemos que desde la ciudadanía estar alertas, hay que acompañar el proceso para que el Congreso, a ver si por una vez se recuerda de su función, ¿no? Porque yo creo que ahí está el kit del asunto, ¿no? El Congreso es el gran responsable de todo este desmadre que viene aconteciendo en el país. Gracias, un fuerte abrazo. Muy bien, pasamos a la siguiente información que nos dice Fiscalía cita a ministros de Gabinete Vázquez. Tenemos la información aquí donde dice la ex premier Frank Torres y Alvarado responderán por decreto de que facilitó obras en Cajamarca. Norma debería agilizar la licitación de obras en 100 distritos del país, pero priorizó trabajos en Chota. A esto la ex premier Mirta Vázquez se pronunció vía Twitter en su cuenta donde nos dice
habiéndome enterado por los medios de comunicación que tengo la mayor disposición para colaborar en las investigaciones que involucran a funcionarios de este gobierno en prácticas corruptas, las cuales condeno como ex PCM. Rechazo que se pretenda vincularme con estos repudiables actos. Es lo que nos manifiesta la ex premier Mirta Vázquez. El día de ayer tuvimos una entrevista en Perú 21 con el congresista Eduard Málaga Trujillo, donde nos indica que van a presentar una moción de vacancia. Si no apoyan la vacancia, serán cómplices de la corrupción. Está convencido el congresista y dijo que esta vez hay mentes más sensatas que buscan la salida de Pedro Castillo, que se ahoga en la corrupción. Escuchemos la entrevista, por favor. No es realmente una noticia nueva. Hace meses que a raíz de la situación precaria y que se viene deteriorando, digamos, en lo político, varios congresistas hemos asumido el compromiso de construir una moción de vacancia que dé la talla, porque la conclusión de todo digamos, de todo el contexto político en este momento, la conclusión nuestra por lo menos, es que el punto clave para salir de la crisis es la remoción del presidente. Y a partir de eso, obviamente no es una solución aislada, tiene que ser seguida de una reforma política, de un eventual adelanto de elecciones generales. Entonces no es solamente vacar al presidente, es una salida a la crisis compleja, integral, pero que empieza necesariamente con la vacancia del presidente. Entonces, para Muy bien, si usted desea ver la entrevista completa, puede visitar la página web de Perú21.p y tendrá toda la información. Hace unos minutos, el Congreso ha fijado la fecha para interpelar al hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, Jenner Alvarado, para el día lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde. Muy bien, en noticia internacional, la NASA ha cancelado el lanzamiento del megacohete a la Luna. Veamos el video, por favor. La NASA canceló el lanzamiento de un megacohete a la Luna previsto para el lunes. La suspensión se debió a un problema técnico con uno de los motores principales. La Agencia Espacial Estadounidense tendrá que esperar a las próximas fechas posibles de despegue, que son el 2 y el 5 de septiembre, pero el problema tendrá que ser evaluado en detalle por sus equipos antes de determinar cuándo ocurrirá. El lanzamiento estaba originalmente programado para las 8:33 local desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. El abastecimiento de combustible comenzó con 1 hora de retraso, debido al riesgo demasiado alto de relámpagos. Luego una fuga provocó una pausa ya sobre las 7 horas locales, cuando uno de los 4 motores CRS-25, debajo del segmento principal del cohete, no pudo alcanzar la baja temperatura deseada, una condición necesaria para poder encenderlo. Y después de más de 1 hora y media de espera mientras intentaba solucionar el problema, la NASA tomó la decisión de cancelar. 50 años después de que astronautas pisaran la Luna por última vez en la misión Apolo 17, Artemis 1 busca marcar el lanzamiento del programa estadounidense para regresar a la Luna, con miras a permitir a la humanidad llegar eventualmente a Marte. Muy bien, para mayor información usted puede visitar la página de Perú21.p. Yo me despido por ahora y nos conectamos más adelante. Gracias.